para hacer una Venga, grabación. adentro, ya estamos. El móvil en vertical, que en horizontal, Móvil por en favor. vertical. Buenas noches. Buenas Buenas noches, buenas noites. noches. Buenas noches. Pupine. Vale, perfecto. Nada, pues estamos en directo. ¿Qué quieren ustedes? Pues hablar un Estamos poquito y yo y de unas gafas. Están las gafas de Angelino. las gafas de Angelino, claro. Bueno, que a ver, ¿con qué queréis que empecemos? Hombre, con el La Real jornada Madrid, de digo hoy yo. es muy sencilla. Venga, Venga. adelante. La Real jornada de Madrid. hoy es un día más en la oficina. Ayudas arbitrales al Atlético de Madrid, el Barça metiendo otra goleada y el Madrid pues haciendo los deberes. Ya está. Así va a ser Hasta el final eh, de día. Claro. largo tiempo. Pero el titular, podemos decir, yo, para mí, que el Atlético de Madrid no es sostenible. Va a caer por su propio peso. No es sostenible. Pero si ayer se libró por los pelos. Pero es que lleva así un mes. O sea, ayer, si el Joselu de los cojones no falla el puto penalti, pues se pone la liga cachonda, no. Lo siguiente. El que lo tenía que haber tirado es Lucas Pérez. Sí, Sí, yo digo a Belardo sí. que los va a tirar todos. A ver el móvil. ¿Qué? ¿No se me ve bien? Sí, lo que pasa es que se te había dado la vuelta. Ah, Ahora vale, ya, Que vale. eso, perfecto. hicisteis la rajada de Pitu. Sí, sí. Sí, Ah, sí, sí, ¿Cómo sí. decía, cómo decía en la otra que poníamos en los programas de Tranquilo, neni? ¿Cómo le decía al Leli, otro? ¿Cómo se tranquilo, Leli. Sí, estoy muy Leli, tranquilo, Leli. tranquilo, Lele, Lele, tranquilo. Sí, estoy muy tranquilo. tranquilo, Lele. No sé déjame, qué Lele, que estoy pasa, muy porque, joder, tranquilo. Lucas Pérez al principio de temporada jugaba casi siempre de Ah, pero titular con José al Lu y los temporada, intercambiaba. al principio de temporada no estaba este señor de entrenador. Y ha debido de haber el mamoneo que tiene el chaval y ha dicho, mire, quédese en su puta casa. Pues que no se cree Claro. estrellita porque ya salió del D porque se fue a Inglaterra a jugar y volvió con las orejas gachas. Claro, pero es lo que pasa con esta gente, que se cree que es mejor de lo que realmente es. Y ese es el problema que tiene Lucas Pérez, que no está en la forma que estaba cuando estaba jugando en el Depor. Señores, De por se fue al Arsenal, me parece, ¿no? creo que sí. Sí. Pues Ahí. Ya lo dijo Lele el otro día, que iba a jugar lo justito. ¿Quieres quitar los dedazos esos asquerosos de la cámara, llenos de mocos? ¿Es a mí? Eso veis. ¿Hay un toque tuki? Hay Es que que ver los comentarios por si hay alguien que nos diga algo. De momento hay hoy, uno Sí. A solo. ver, alguien, sí. sí, va a Esto estar ahí hoy. no se ha promocionado a bombo y platillo, cliente. Tenías que haberlo promocionado como el otro día, La bombo y estepa, platillo. es la estepa. El otro día, Entonces, es verdad que si lo anunciamos, lo que pasa que ha habido problemas de última hora y no hemos podido anunciarlo en Twitter, pero es verdad que si se anuncia con un poquito antes, pues alguno igual lo puede bueno, ver. tío, que el Madrid, Me he jugó. enterado de quién era Kyle Spain o Kili ¿Quién? Spain, Ah, el sí. Footmaster. Sí, pero queremos darle otro saludo afectuoso, cordial y muchas gracias por participar. Vale, vale, Pero no sé quién se. entonces le conoces tú. ¿Le conoces tú? ¿Y tú? ¿Viene de tu parte? Ahora lo Podemos conocemos. decir. Ahora, Tú cuando vayas di que vienes de mi parte. De parte de Ismael, lo que quiera. Esa ¡Ah! frase es magnífica. Tú di que vienes de mi parte. Y ya está. Bueno, venga, Al que lío. el Madrid jugó bastante bien. Mm. Karim Benzema. Benzema. eh, Karim eh, Benzema. ahora Karim Benzema, porque Te se le tapa llamó la boca. Follanillas. Ahora no, claro, ahora nos subimos al carro. El Te día del tapa la Atalanta, boca. Te tapa el, la boca. el día del Atalanta, allí en Bérgamo, bien que se le llamó de todo, de De todo. todo. No jugó, era otro día. Que no No era otro día, jugó no sé si era el día del Atalanta. Bueno, era un partido de liga, me parece que era. Y le la Liga del pusiste de vuelta y Atlético. media. El Atlético. El día del Atlético de Madrid, exacto. Que sí, poco más que tenía que estar con un tiro en la cabeza. Es que es muy sinvergüenza. Entonces, claro. Señor que ha dado copas de Europa. eh, No sé, que ¿eh? lleva ¿qué? ¿8 goles en 6 partidos? Mm.
Esto Hombre, no se dice a bombo y platillo ni es portada de ningún no, periódico nacional. Karim Benzema, si tirara los penaltis, sería Pichichi de la Liga Española. Si tirara los penaltis, era Pero Pichichi. qué penaltis, si nos han pitado 2 Los 3 que nos hayan pitado, que ha metido Sergio Ramos, ya está. en No nos pitan. 24 jornadas. Porque Messi, 18, 19 goles, claro, tirando todos los penaltis. Luis Broma. Suárez, 3 Hombre, claro, es que al Barça le han pitado 8 o 9 penaltis en Giga. Claro. Fácil. Da miedo. De verdad, ya no es lo de los penaltis, o sea, ya es todo. Porque el penalti en el 90 y que se mete medio Atlético de Madrid y no lo repitan, tío. De verdad, hombre, por Pero favor. sí, faltó Coque tumbado dentro del área. En la línea de gol, ¿no? Exacto, faltó Coque tirado. Fue un canteo. 27 tíos del Atleti y no lo repiten. Luego otros yo he visto repetirlos porque se mete a invasión de campo. Bueno, A ver. pues, claro. Es que estaba pasando el perdón. No, en serio. Puede ser. Los árbitros se pueden equivocar. Bien. Puntualmente, bien. Con el VAR, bueno. Bah, Bueno, Tantas deliberadamente ya. veces para el mismo. Con el VAR, con las herramientas, con una imagen que te dice que se han metido los muñecos dentro del área, otra imagen que te dice, oiga, que es mano. O sea, ya empieza a oler a mierda, oler a podrido, oler a podredumbre. Es que, de verdad, qué liga de mierda, tío. Pitan el penalti, que yo digo, no lo va a pitar y al final, es que es penalti. Lo de Savic, no puedes ir con el codo así, caballero, no puede ir usted así. Normal que te pillen. De claro. verdad, Y lo pitan, Ya en serio. Claro, luego, en Europa, buenas noches, a momir, no pasa. a momir. Claro, es que los Claro. arbitrajes no son tan Sí. cariñosos. Claro. Pero yo digo esto, es como como el clima, ¿no? Y tal. El Atlético de Madrid no es sostenible. No, O no, sea, no, no. Yo me queda di mucho. cuenta ayer de que, hostia, que ya sí que me convencí. Son 4 puntos, no lo sostienen los árbitros, No, al final van a caer. no. Es Y más insostenible. con lo que te digo, con el calendario que tiene el Atleti, que es terrible el calendario del Atleti. Los árbitros se pueden seguir meando en el calzoncillo, pero al final ya van a caer, van a Por caer. eso. Lo que yo quiero ver es ese duelo en el campo del Barça, porque los árbitros van a hacer ¡ay! Porque no van a saber muy bien. Lo voy a explicar muy fácil. Dentro de 2 semanas juega el Madrid contra el Barça. Como el Madrid le gane al Barça y se ponga por delante, el Barça se deja perder en el Camp Nou. Hombre, eso. El Barça se deja perder en el Camp Nou. Pero si el Barça es el mejor equipo de la liga ahora mismo, ¿qué se va a dejar perder? Eso estaría. Ya te lo digo yo. El partido del Atleti Voy a Barça. decir otra cosa. Que le ha cambiado la cara al Real Madrid y está ahí que no lo vemos. Fidia. Fidia va a la birra de... Estoy Hombre, por favor, ¿cómo no lo va a cambiar? Estoy totalmente de acuerdo. Hombre, claro, hemos pasado de jugar con Ausencio a jugar con Fede Valverde. Claro, claro, Claro que te... claro. Es que, ¿cómo Que no? te cambia la cara. Es que encima juega con los 3 mosqueteros que tienen 120 años entre los 3. Claro. Pero juegan mucho más Pero son desahogados. Es que Luka con el Modric, 4-4-2, joder. lo de Luka Modric es, por favor. Por favor. Claro. ¿Qué os pareció la falta que le pitaron a Luka Modric, que casi mete Yago Aspas? Todo muy extraño. Pero Es que está haciendo todo claro. yo necesito que alguien, por favor, a mí me explique en qué momento, cuando tú eres el tenedor de la pelota y estás jugando con ella y das un pase, porque tú eres el que tiene la posesión, te pueden pitar una falta por decir encima que has barrido a un rival en la disputa de un balón. O sea, es no estar viendo el partido. Porque el balón no está en disputa, está en posesión del Real Madrid, está en posesión de Luka Modric. Y Pero le de pita todos modos, y amarilla. Y amarilla. saca amarilla, pero es que lo que yo no entiendo, vale que a lo mejor el árbitro la pite, pero desde el bar le digan, oye, que se te ha ido la olla. Pero bueno, No, claro, es que que capaz no las faltas no interviene entran. el VAR. No entra, claro. Claro, no interviene el VAR
igual que no interviene en el penalti de repetirlo de Oblak, claro, pero luego se interviene. Joder, es que hay una mierda esta semana que Valencia intervino porque el segundo penalti al Madrid lo volvieron a tirar. Claro, que lo paró sí. Tim. Y con Hernández, que con la que lió el Getafe, no sé si la habéis visto. Que pita el penalti. No lo he visto. Bueno, pues pita un penalti rearbitrado de 15 jugadas más tarde y dice que es penalti porque el del VAR le avisa, el del VAR le avisa que había sido penalti. Y claro, el balón ya había salido fuera todo. No, claro, es cuando. No lo sé exactamente los detalles. El tema, el subterfugio que yo quiero dar a entender aquí es que Hernández el otro día le avisan desde el bar y le dicen vete a ver lo que hay penalti y no lo pita. Y aquí dice vete a ver lo que hay penalti y lo pita. Perdón, que es que se me ha escapado un gato al jardín. Contradiciendo su criterio. ¿Sabes? Pero el chaval no se sabe estar quieto. Joder, que me salía aquí a fumar un cigarro y se me ha escapado el gato. Ahí está. Bueno, pues lo que se estaba diciendo. Yo lo de Luka Modric es un canteo, porque pobrecito Luka Modric en Vigo le pasa de todo. Le expulsan por el día de la roja, aquella por la entrada por detrás, la amarilla. Es que casi le mete el gol el Celta de Vigo en el 88. Bueno, o sea, la es que despeja está todo Casemiro. premeditado. Casemiro, la despeja. Sí. Si no la toca Casemiro, es gol, es un golazo. Sí. Y entonces, ¿quién le devuelve? O sea, lo del arbitraje el otro día en Balaídos fue de hacía tiempo que no veía yo un atraco similar al Madrid. Asqueroso. O sea, daba igual. ¿Cuántas veces agarraron por detrás a los futbolistas del Real Madrid? Sacaron una tarjeta. Sí. Nada más. A Vinicius le dieron palos fuertes. Vinicius cobró bien y nada. Mira, estoy aburrido. ¿Y sabéis luego que si por qué nos hacen ilusiones ver la Copa de Europa y nos ilusionamos con la Copa de Europa? Pues claro que nos ilusionamos, porque es que son arbitrajes normales, profesionales. Sí. El Celta no interesadas. Ya está bien. Vamos a hablar claro. El Celta detrás del Getafe es el equipo que más faltas comete. El Madrid se fue con 3 o 4 amarillas. Y el Celta con 2. Con 3. Y escucha, que en la liga, luego no me extraña que le llamen la Liga Mickey Mouse. Porque en la liga tienen reflejado que a no sé qué futbolista del Celta le sacaron 2 amarillas y no es expulsión. En la liga. En las de otro día. En las estadísticas, no en el acta arbitral. Cuidado, matizo aquí importante, porque nosotros, a diferencia de Pedrerol, damos información veraz y puntual. En la liga tenían computada 2 amarillas al mismo futbolista en el mismo partido. No recuerdo, fue además uno que entró después del descanso. El que metió el gol en el Wanda. Pues 2 amarillas y no había sido expulsión. Claro, en el acta arbitral fue una para Denis Suárez y otra para este futbolista. Pero lo que quiero es, la Liga Española es una mierda. ¡Es una mierda! Y huele a mierda. Nuestro amigo Tebas te la vas a comer. Pero, pero es la Liga Mickey Mouse. Luego, ¿qué valor le quieren dar luego? Luego, lo que decía Isma. Claro, luego las Copas de Europa. Claro, pero porque Luego que si hacemos una liga europea, los mejores equipos del mundo. Normal, pues claro, que Florentino quiera hacerla. Esto es una puta basura. Así de claro. Lo que no puede ser, mira, si te has meado, te has meado. Vamos a ver, si tú las manos son penaltis, no puede ser penaltis hasta la jornada 14 y a partir de la 14 cambio el criterio. Claro. Como la roja que acaba de decir Tommy. La roja de Modric fue una regla, se empezó a aplicar y en la jornada 3 se quitó. ¿Por qué se quita? Si ya has expulsado a Luka Modric y no le has dejado jugar en la jornada 2 ni en la 3, no sé si fueron varios partidos de... Vamos, hombre, por favor, yo creo que ya está bien, vamos a ser serios. Claro. Hostias, lo de los penaltis, lo de las manos, tío, si estás pitando 14 semanas los mínimos penaltis a los equipos, ahora juegan el Atlético de Madrid y el Madrid y el de Pepe, o sea, el de Felipe no lo
No no lo lo pito. pitas. ¿Por qué cojones pasa esto? Porque no te esperas a la temporada que viene y rectificas. Si no pasa nada por evolucionar, Claro. pero me cago en la hostia. No rectifiques a mitad de temporada porque al final estás viciando la competición. Y al Real Madrid le has virlado 2 puntos. Y al Atlético de Madrid le has regalado 1. Claro. Claro. Eso es mucho. Eso Hombre, no al es final de poco. una liga, eso. No es poco. Es que va a estar ahí la diferencia de quién gana la liga y quién no. Va a estar ahí. Claro. Por eso te digo que la Liga Española apesta y es una mierda, por eso, porque el Madrid al Madrid cuando gana una liga, el año que gana la liga, le cuesta 3 veces más que al Barcelona. Y ahora en la terna está el Atlético de Madrid porque es un equipo simpático y porque huele capestas y la gana el, Barça. el Barça otra vez. Claro, entonces, bueno, pues están asfaltando el camino para que la gane el Atlético de Madrid. Pero es que es repugnante. El arbitraje que se lleva el otro día el Madrid contra el Celta de Vigo es que es penoso. Pero es que Se les llevan los demonios. Se les llevan los demonios y el Madrid revalida título. Se les llevan los demonios. claro. ¿Cómo será para que a Modric se le vaya la pinza y diga, pero vamos a ver, es que, de verdad, ¿cuánto llevamos viendo fútbol? ¿30 años? Pues en mi puta vida. ¿Cuándo habéis visto que un futbolista en posesión del balón se le pite falta y se le saca amarilla? Pero es que no sé qué otra liada también hacen en el partido del Sevilla que pitan, o sea, es de no saberse el reglamento los árbitros de la Liga Española. Es que son cosas que dices, bueno, joder, lo he visto en tercera regional aquí en mi barrio, lo he visto en Moratalaz, lo he visto ahí. Entonces, bueno, pues se han equivocado. Pero en primera división, tío, No se saben. Me parece exagerado. No se saben pues eso, las reglas, o sea, es un desconocimiento total y absoluto. No, que cada vez hacen un parche, venga, parche de actualización. Ahora las manos, no sé qué. 15 días después te la vuelven a cambiar la Sí, regla. como dice, ¿cómo es? Las circulares, que dice el foto. Las circulares. Es que ahora Pero es que vamos, es alucinante. Entonces, bueno, pues el Madrid al final 2-1. ¿Y qué me dices? Es que ya fue. Es que 3-1, 3-1, perdón. yo sé. ¿Sabes por qué digo lo del 2-1? Me engañó mi subconsciente, pero por lo que voy a decir. Está el tiempo vencido y deja. Dice Axel Torres que tiene que dejar medio minuto más. Porque, claro, no sé qué historia se inventa. Que, El Celta. claro. Era... Y va el cabrón del árbitro y la deja. Con la buena suerte que lo que ocurre es que el Madrid marca el 3-1. Es que es. El sector tenía la bilis bien. El otro día ha hecho bastante bilis. Pero cómo no va. Pero y el otro día, fíjate, para que saltara Valdano, que todos sabemos lo que es Valdano, y dijera Valdano, es que yo no he visto en la vida que llevo viendo fútbol que a un futbolista con posesión del balón y el otro diciendo, no, porque habrá interpretado que no sé, pero ¿qué interpretado? Que está viendo el partido, que lo tiene a 15 metros, ¿qué tiene que interpretar? Que el que lleva la pelota es el que viste de blanco, Se ha señor. equivocado y ha pitado a favor del Celta. Punto final, lo podemos decir abiertamente. Claro. Aunque estés comentándolo, ¿qué es lo que está pasando? Que tu trabajo es comentar lo que está pasando. No, pero lo que está pasando es con Billy, si soy del Barcelona y quiero que gane la Liga el Barça y el Madrid va 2-1 con un partido muy serio. Y claro, sí. y estaba echando. ¿Cómo se puede decir? Pedir 30 segundos más para ver si empata el Celta y luego y anteriormente lo de Modric decir que se ha interpretado. Pero usted es gilipollas, se me decir, mire, se ha equivocado lo que dice Isma. Se ha equivocado y ha metido la pata. Y casi le clavan un gol al Madrid. Y ya está, es así. Y luego con el Atlético de Madrid, que las pasa putas con el partido no juega una mierda el Atlético. No juega a una mierda. Contra el Alavés en casa. Y las pasa canutas. El Atlético. Primera parte de el Alavés para irse 0-1 al descanso, ¿eh? Por eso. Estoy convencido que el Atlético de Madrid no gana esta liga. Que quedan terceros. Te lo digo yo, quedan terceros. No es sostenible. No es sostenible ni por los árbitros. Y quedan terceros. Se lo van a pasar el Madrid y el Barça por delante. No es sostenible. Me corto una mano. Lo que más miedo me da es el Barça. Pero bueno, el Barça se las tiene que ver contra el Real Madrid. Y no sé cuánto lleva sin ganar al Real Madrid. No sé cuántos años lleva ya sin meterle mano al Real Madrid el Barça. Que esto no se airea
como cuando el Barça. El 2-6. Sí. Y no, y el Madrid no ha ganado más partidos, los ha empatado porque, claro, a Varane le machacan las piernas y le rompen las camisetas y no se pitan penaltis. O le hacen zancadillas Luis Suárez para que se caigan y se lleva la pelota. Es que son muchas. Es Las repugnante. goles legales a Gareth Bale, porque al El niño penalti a rata se Lucas Pérez les... en el 1-1, o sea, a Lucas Vázquez en el minuto 3. Si es penalti, minuto 3. Claro, Estábamos en la donde tu padre, viéndolo. es asqueroso. Por eso te digo que no son. Que son empates, Es pero mejor. podían haber sido victorias del Madrid. Entonces, le toca. Es verdad que Bueno, el Madrid tiene que ganar al Barça, sí o sí. el Madrid tiene el calendario dentro de lo que cabe más fácil, lo que te digo. Vamos, os lo mandé ayer Espérate, que voy a y... empezar, si quieres, con el del Madrid, que lo Madrid tengo aquí. gana al Barça, pues ahí, o sea, el Madrid tiene Sí, que ganar al Barça para pelear la Liga. Punto. exacto. De a partir de ahí, esperar, porque hay un partido en el que se van a dar de hostias ya y al final uno muere. lo están viendo nuestros telespectadores. El cruce del ¿Está viendo Madrid, media España? Media media España. España lo está viendo. Y nuestros Le amigos queda el Eibar de en América casa, Latina. el Le Barça en queda, casa, eso es, Real Cádiz Madrid-Eibar, fuera, luego el Liverpool. luego... sí, es que hay una cosa que me fijé ayer en los partidos, si tú ves partidos del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, el calendario, se cuela una cosa que pone Europa Champions League Playoff, pero solo pasa lo del Real Madrid. En el listado de calendario de los otros dos no sale, no sé qué será eso, es un Se, error. se Va cuela. desde, Hay va que. poniendo fechas y claro, en el Atleti y Barça pone España Liga Santander, pero en el Real Madrid aparece una cosa que pone Europa Me estoy Champions League fijando y Playoff. ahora que lo dices es verdad, justo debajo de donde el Eibar y después del Real Madrid-Barça viene un icono ahí como con una. Como impreso que parece Europa. Y pone Europa Champions League Playoff. No No sabemos puedo qué ni puede ser. No No sabemos. Sí, sabemos. Pero igual han sido también los rusos. bueno, pues eso, que al Madrid le queda el Cádiz luego fuera en casa el Betis, Getafe, ir a reciba a Osasuna y a Son Sevilla. El así. Madrid lo tiene bastante fácil. Lo Luego. único es una salida a casa del Bilbao. Y en casa que reciba el Sevilla. Y termina la liga contra el Villarreal este año, el Que es Madrid equipo otra vez. amigo. Vaya, el año pasado. Como el año pasado. Y como el año que se fue Zinedine Zidane del Real Madrid. Es verdad. Entonces. Bueno, gente, pues eh, estamos listos. y. Y No, nada, además al Barça que ¿Tienes ayer, más no sé, contenido preparado? ayer el Barça se presentó, jugó contra la Real Sociedad, que no se vuelva a preguntar si es el mismo equipo que vino hace 3 semanas aquí, esa sí. Real Sociedad. Porque, vamos, aquella Real Sociedad era la polla y lo de ayer era... ¿Qué estás haciendo? Que estás haciendo lo grande, la pantalla. Ahí. Eso Es el es. mismo equipo del día de aquí del 1-1. Hostia, que el Portu parecía Jairzinho, Oyarzábal, Johan Cruyff, Sí, y ayer era una puta mierda todo. Isaac, que parecía el nuevo Zlatan Ibrahimovic. Isaac, macho. Que Y, Zlatan y- y ayer- Ibrahimovic Sí. se lo de ayer retiró fue de hace verdad. 5 años, se retiró hace 5 años de la selección y le han vuelto a llamar. Con 60 años. Ibrahimovic, Claro, pero jugar. Es que si juega sacándose el ciruelo, pues es lo que hay. Que te vuelven a pues tiene, llamar. tiene al Milan ahí en la pomada todavía. Sí, buah, ya se les ha ido la liga. Sí. El Yo que se le ha ido es a Cristiano, que estaba ayer cari acontecido. Sí. Oye, una cosa. Hombre, pierden en casa con el Benevento. Es que luego, vamos a ver, no, en serio. Y al Liverpool se lo ha follado todo el mundo. Es que vamos a poner las cosas en su sitio. Ponlas. Aquí Ponlas. en Europa hay 3 equipos que están haciendo una temporada digna, Sí. que sabemos cuáles son. El Madrid es uno de ellos. La Juve está haciendo una temporada de risa. ¿Eh? El Liverpool de risa. Vamos a ver, tío, vamos a ver ya en serio. Al Liverpool le ha ganado el Burnley, el Sheffield, el no sé quién. O sea, le ha ganado todo el mundo. Que se van a quedar fuera de Europa. Que no es broma. Que No le llega, no le llega. Que van octavos. Y entonces ya está bien con que el Liverpool le va a meter 4 al Madrid y todas esas gilipolleces. ¿Eh? Mm. Y otro que está haciendo una gran temporada
es el Sevilla, ¿eh? Que no vamos a Vaya, comentar ni siquiera porque ni se lo merecen, ¿eh? El empate en el 95 del portero, ¿eh? Contra Contra el el Valladolid. Real Valladolid. Mira, el Sevilla ha tirado la liga en octubre, lo dije el otro día. Sí. Y están aquí dando vueltas con que... Señor, ya está bien. Y llega el Barça y en 4 días te mete 5 o 6 goles. En 4 días. Te quita de la liga así, plum, las pocas posibilidades que tuvieras, que no tenías ninguna, aunque la prensa se empeñe en decirnos que el Sevilla pelea las ligas, Sí, ¿eh? sí. Luego te remontan un 2-0 en Copa, ¿eh? Da pena. Es el equipo más de mierda que hay en la vida. Da asco, ese equipo. Lo puedo, Coño, yo suscribo todo, ya sabes que yo ahí suscribo todos los comentarios porque Lopetegui es un entrenador perdedor. Pero escúchame, ¿qué te parecen las declaraciones de Imanol Alguacil ayer? Que si se para en seco Kuman, se traga la polla hasta el bueno, esófago. bueno. pues ni puta idea, ni lo vi. No lo vistes, pues nada, ya le dije yo al mister o sea, te clavan un 1-6 para que veáis cómo se ha ido esto del fútbol a la mierda. A mí me clavan un 1-6 y le, Dios. y le muerdo la nuez al entrenador rival y a mis futbolistas, por supuesto. Te clavan. No, ya se lo dije yo al mister en el partido de ida, que si seguían en esta tendencia ascendente, tal, que se iba a llevar la liga, tal, no sé qué. El bote de barniz. Sí, solo le falta Bien, Imanol de todas Alguacil. maneras, a Imanol Arias, le han, le han metido también, le han metido unas palizas este año que nos han metido a la Real Sociedad, nos la han vendido, Sí, que iban líderes. Vamos a hablar claro. Iban líderes porque tenían 6 partidos más que los demás. Porque claro. empezaron un Sí. mes antes la liga. Por eso iban líderes, mis cojones. ¿Eh? Y llega el Manchester y te mete 4. Claro. Y otra vez, no, es que mira, es que tal. Y ahora te meten 6. ¿Mm? Es así. Y en la Supercopa, fuera, también. Fuera. Y a ver qué haces. Bueno, no sé, igual contra el Athletic de Bilbao, igual te da para ganarle la Copa del Rey. La va a llevar a las dos el Bilbao. Yo, Las dos. yo ayer Yo de verdad estoy cansado, estoy cansado como dijo de tú, equipos que van sextos y que te meten 6 y 4, llegas a Europa y te meten 4. ¿Cómo puedes hacer eso? Es la Real Sociedad. Te han engañado desde septiembre, hijo sí, mío. total. La prensa te ha engañado con ese Igual que con equipo. el Sevilla. Igual que con el Sevilla. La misma. Exactamente, ya está bien. Igual. Y te digo una cosa, si me llegas hasta apurar un poquito con lo mismo del Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid es... Para nada no decimos nada. Que va octavo, que es poco más o menos igual que irse esto, y está Igualito ahí. presupuesto tiene Granada que Y el está ahí. Sevilla o que la Real. Está El en la mismo UEFA. presupuesto tiene Granada, no jodas. Está en la UEFA, Europa League, vivo aún. claro. No, no. Ganándose al Opciones, ¿eh? Napoli, con Opciones. 2 cojones. No decimos Y nada. poniéndose las putas al Del Barça. Villarreal, En Copa. ni del Villarreal, que sigue vivo, ni del Villarreal. Aquí la prensa la tienen 4 tontos. La Sí. buena prensa la tienen 4 gilipollas. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Buena Me prensa he lo tienen los calentado rivales antes de cenar. del Es Real que tengo Madrid. hambre y me caliento. Tengo Pues hambre, caliento. Pues caliéntate, si que des un poquito de juego está fantástico. Es verdad que la prensa la tienen 3 equipitos que le hacen el caldo gordo, porque es lo que ocurre. Le hacen el caldo gordo, Aldo gordo. Aunque me haya calentado, si he dicho alguna cosa que no es verdad, por favor, corregidme. claro. Pero- A ver, Pues te bueno, está hablan claro. voces, Me hablan por ley, hablan voces. es el fantasma, es un fantasma que tiene en casa. No toques Un culillo. momento. Uy, qué tacto. Ahora, tomar por culo, se larga en mitad de la rueda de Que nos prensa. han quemado los espaguetis. Ya estoy aquí, perdón. Perdón por el inciso. Que, bueno, pues eso, que el Granada está haciendo las cosas muy bien, con menos presupuesto y teniendo a Soldado y a Jorge Molina, que tienen entre los dos 74 años. No, no es coña, uno tiene 39 y el otro 36.
74 años. Metiendo goles todos los días. Pero efectivamente, si es lo que ha dicho Isma, aquí hay 3 equipos que hacen el caldo gordo. Al Atlético de Madrid, que se pegan hostias en Copa, les echan en la UEFA, en la Champions y hostias de estas, y notas de 7 y tal. Y el Villarreal y el Granada, como son ahí más eso, el Sevilla, pues toda la prensa de Sevilla y de Andalucía haciéndoles, pues eso, el caldo gordo, si es que es así. Y el Madrid, como tiene muy mala prensa y hablar mal del Real Madrid, llena tertulias y llena programas, porque el Real Madrid, con la plantilla de mierda que tiene, sigue optando por la Liga y está metido en los partidos esos que dice Tommy que por lo visto a los otros 2 no les sale. Pues está metido, señor. Pero claro, tertulias horas llenan las desgracias del Real Madrid. Ahora, no vas a ver decir, oye, pues el Real Madrid está haciendo un sprint final de temporada que ya lo quisieran otros muchos. Correcto. O sea, que el Madrid está a 6 puntos del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene un calendario que se va a pegar hostias porque se las va a pegar la primera contra el Barcelona. Tiene, creo que jugar contra, no sé si el Sevilla también. Sí, tiene contra Sevilla, contra el Bilbao en la Catedral, contra el Villarreal me parece que también le queda ir a jugar. Un equipo que es incapaz de ganar jugando bien en su casa contra el Alavés, y me estás tú vendiendo que va a ganar la Liga. ¿Pero qué dices? ¿Qué mierda estás contando? Y el Barcelona, lo hemos hablado muchas veces, mal que nos pese, el Barcelona ahora mismo va así. Va así. Sí. O sea, y está jugando bien, y está jugando un buen fútbol. Messi está más o menos enchufado, Dembélé está haciendo una temporada extraordinaria. Si hasta Griezmann te mete goles. Bueno, gente, yo os dejo con el debate. Hay que irse a cenar. Bueno, nada, pues venga. Nos vamos todos a cenar. ¿Qué hay de...? Nada, a tomar por culo. Se ha alargado. Bueno, pues venga, a cenar. Venga. Hasta luego. Tomar por culo. Venga, adiós. I forget you